Tante, el tiempo no perdona, doctor. No, perdona, así es. Pero Bueno, estamos bien. Yo sí, creo que recordándole a todos, revisar los videos, si tienen sí, alguna duda, pueden interrumpir al profesor ya y revisar preguntas, que en eso es que estamos. sí, Muchas gracias. en esta parte he incluido algunas preguntas que probablemente no tienen relación muy directa con la flebotomía, pero fueron vistas durante la revisión. Esta que está frente a nosotros es una de ellas. Dice, el mejor lugar para entrevistar a un paciente es, si usted El tuviera B. la condición de hacerlo y decidir dónde le gustaría más entrevistarlo, ¿dónde sería? En la B En el área, de la habitación de examinación. examen. Ujú. Sí, recuérdense que lo mencionamos también que la privacidad de la información que él nos va a compartir es súper importante. Entonces creo que el lugar más protegido es el salón donde vamos a hacer el examen físico, el doctor hace el examen físico. En el área de recepción, que es básicamente el área pública de una clínica, hay mucha gente hablándole a la secretaria, saliendo, checking out, checking in. No es el mejor lugar. En el teléfono tampoco. La gente escucha en voz alta decir información, yo respondo. En la casa del paciente tampoco es el mejor lugar. Entonces el examen es hecho mejor con privacidad y todo en la habitación. Ahora, recordemos un poquito de la anatomía y fisiología, cosas muy básicas. Por ejemplo, la estructura que está compuesta de dos o más tejidos, ¿cómo le llamamos? Ah, órgano. Órgano. Hablamos, se recuerdan que fuimos de lo más básico a lo más complejo, que sería esta persona parada acá. Sería el ser vivo, ya con todas las células puestas en su posición y trabajando para una función específica en el cuerpo. Entonces, la colocación de dos o más tejidos es órgano. Y acá dibujan el estómago. Puede ser cualquier órgano de nuestro cuerpo donde hayan dos o más tejidos. La piel es uno de ellos, donde tenemos diferentes tipos de tejidos. La estructura más pequeña del sistema nervioso, la unidad más estructural con vida y función. ¿Cómo se La llama? neurona. Neurona. La neurona, sí. Acá les puse unos círculos en algunas áreas. Esta neurona es una célula, pero una célula bien especializada. Sin embargo, van a haber áreas que son bien características, como esta zona de acá que se llama soma o cuerpo. Estas prolongaciones como en forma de ramificaciones del árbol, las dendritas, que son las que pasan la información al cuerpo y este a su vez lo transmite a esta zona larga, se llama axón, y que tiene estas puntitas como que fueran dedos de la mano, que son los terminales del axón. Entonces, toda la estructura se llama neurona, todita, el cuerpo, las dendritas y el axón. Y lo vemos adentro y por fuera del sistema nervioso. Así que periféricos se llaman nervios y en las partes internas pues, se llaman como tracts. La unidad funcional más importante del riñón, lo que nos hace la estructura de riñón tan valiosa como la conocemos, ¿cómo se llama? Nefrona. La nefrona, sí. También acá les puse un dibujo para recordarlo, cómo se ve una nefrona. Y es toda la estructura que vemos acá, el 1, 2, 3, todo lo que está ahí en ese dibujo. Esta zona que ustedes ven acá, que se llama glomérulo, es donde se realiza la superfiltración de plasma. Y es en esta zona donde se forma lo que es la orina, que luego pasa por estos túbulos
que finalizan en esta zona ya en camino hacia la pelvis del riñón, que es la orina ya formada, y para excretarse pasan por los uréteres y luego la vejiga y la uretra, pero la unidad importante es el nefrón. Hay aproximadamente 3 millones, 3,5 millones de nefrones por riñón. O sea, ahí son una cantidad increíble de nefrones que todos ellos a su tiempo están formando en la orina. Veamos un poquito de lo que dijimos de la agencia que controla las sustancias en los Estados Unidos. ¿Qué agencia regula el control de estas sustancias que son recetadas en distintos lugares? ¿Se llama IRS? ¿Es la OSHA? ¿FEMA o es la DEA? Será. Probablemente el IRS no, ¿verdad? Porque este No, es más de Definitivamente nuestros que no. taxes, ¿no? Entonces vamos vamos a la OSHA, es más de seguridad ocupacional, No, ya no. poco, ¿no? Creo que FEMA es más de no. desastres. Oh, es DEA. la DEA. La DEA, sí, la DEA. Recordemos que la DEA muchas veces uno la asocia con Ajá. narcotráfico, carteles, y nunca nos podemos a pensar que es la misma agencia que controla si alguien toma tramadol, por ejemplo, es un opiáceo que está controlado por la DEA, Sí, que son drogas. medicamento. Entonces, yo les puse acá, la DEA tiene una clasificación que se conoce como schedule, como una agenda de la droga, pero básicamente lo que hace es clasifica los químicos Y los narcóticos. en diferentes, y más que todo lo hacen ellos para que la gente tenga una idea que es más propenso a adicción Ujú. y dependencia en las personas. Entonces las sustancias las clasifican en base a eso. Son 5 categorías, acá está del 1 al 5 categorías que dependen del uso médico, que puede tener una droga o un químico, y también el potencial de ser abusado y volverse dependiente en la persona. Por ejemplo, en la categoría 1 son aquellas que no tienen uso médico. Son altamente adictivas y producen dependencia casi al 100%. Ahí está la heroína, la cocaína, el LSD, el éxtasis. En la lista que yo revisé y está bien actualizada, todavía aparece la marihuana ahí. Sin embargo, ahora en algunos estados ya hay un medical marihuana, pero aún está en la lista de la DEA en el grupo 1. Luego tenemos el grupo 2, que son también químicos que tienen alto potencial de abuso y dependencia. Ahí están todas estas medicinas que los especialistas del dolor dejan para sus pacientes que los han inyectado y necesitan tratarse. Por ejemplo, ahí está la Oxycontin, la Vicodin, la metadona, el hidromorfón, que son grandes medicamentos para calmar Ritalin. dolor, pero son muy adictivos. Son de uso corto, de preferencia de uso corto. El nivel 3 es moderado a leve. Ahí están las Tylenol con codeína, que la dejan los dentistas mucho. Están la ketamina también. Ya un poquito más bajo el potencial, tenemos el nivel 4 y 5, y ya estas son como potencial leve. De ahí tenemos el Xanax, Tramadol, Ativan, Valium. Y el 5 tenemos muy poco potencial de abuso. El Robitussin, lírico y antidiarreico. Y luego tenemos el Lomotil, que es un antidiarreico. Ahora tengamos esta preguntita que tiene que ver con lo que es el HIPAA, para hacer un poquito de memoria. Esta ley de privacidad de HIPAA, ¿qué es lo que le da al paciente derecho? ¿Quién sabe?
le da acceso al récord médico. Al récord médico. Vamos a ver. La Eh, 3. Ajá. Es correcto. Lo que nos ha dado esta ley es básicamente una capacidad más, probablemente de la más grande que puede tener un paciente de acceder a su récord. Y cuando digo acceder es proteger su información y cómo la comparte. Yo puedo decir, no se la muestren al que yo quiera, a mi hermana, a mi mamá, yo protejo todo, o si quiero que partes del expediente sean como blindados, yo puedo como blindar una parte del expediente mío y la información que no tiene mucho valor para mí, que se comparta, la dejo bastante libre y otra que es bien específica la puedo a proteger. Entonces la protección de esa información personal, yo le pongo límites en el uso y la liberación de ella. Así que le ha dado al paciente un gran control de la información para obtener copias para mí o para liberar a terceras personas. Veamos esta, la mayoría de exposiciones al HIV en ambientes de cuidado de la salud son el resultado de qué circunstancias. Por accidente, la 2. Accidentes con Por accidente. pinchones Por de las aguja, agujas. ¿verdad? Ajá. Y eso es cierto. Esas son no son muchas, pero son las más mencionadas. Entonces, la mayoría de exposiciones al HIV en ambientes de salud, del cuidado de la salud, son el resultado de pinchones accidentales. Entonces, recordemos que esos pinchones significa muchas veces ya exponerse a la transmisión del HIV o el SIDA. Y el personal de salud debe usar protección apropiada, el PPI, debe de usar, tiene que estar acorde a lo que se pretende, se puede encontrar, que pueden ser fluidos corporales de todos los pacientes. Recordemos que todos los pacientes son potencialmente infectados. Yo no sé quién está positivo, quién está negativo, entonces debo de protegerme acorde a eso. Salpicaduras de sangre, pinchones, etc. Ahora veamos el pulso que utilizo para cuando mido la presión arterial en el antebrazo. ¿Cómo se llama esa Braquial, arteria? braquial. La arteria braquial. Sí, esta arteria braquial la mencioné también cuando estábamos hablando de las venas del antebrazo. ¿Se recuerda que les dije? Vena basílica tiene mucha relación con el nervio mediano y la arteria braquial. Y esta misma arteria braquial que está muy relacionada a la basílica, pero es la que me sirve en la zona cubital para hacer para poner el estetoscopio sobre ella. Como lo ven en esta foto, a esta persona le están dando una presión arterial y vemos que lo está palpando primero él, ya lo ubicó, luego le coloca el estetoscopio, la campanita del estetoscopio y ya empieza a insuflar el manguito del esfigmomanómetro. Entonces, es la arteria braquial. Aquí les puse femoral, que no tiene nada que ver, la temporal es en la cabeza, la poplita es en la rodilla. Un paciente que tiene una temperatura oral de 100.5 Fahrenheit, ¿qué termo médico utilizamos para decir eso? Hiperpirexia. Hiperpirexia. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo se dice No aquí, sé pero cómo se dice aquí eso. porque nosotros decimos hipertermia, pero O hipertermia. Ok. Si recuerdas que la hipertermia, aquí está el otro, el opuesto, que es la hipotermia, que es baja y la temperatura. Las dos se pueden considerar como hipertermia, pero para poner un poco de límite en el valor que le damos a la clasificación de la temperatura alta, que sería una hipertermia, hay unos parámetros ahí.
Por ejemplo, la temperatura de 100.5 que está alta es una hipertermia porque está arriba del rango normal, pero se conoce como fiebre de bajo grado, low grade fever. Entonces se le llama pirexia solamente, pirexia o fiebre. Cuando la temperatura o la hipertermia ya alcanza un valor arriba de 104 Fahrenheit o 40 Celsius centígrados, ya la digo high grade fever, ya se convierte en una fiebre alta. Lo importante es tan pronto me llegue a la pirexia, ahí tratarla, ya con antipiréticos, que pueden ser acetaminofenes, para no dejar que siga el ascenso y ya me llega a un umbral de 104.5 o 105, y ya se convierte en una fiebre alta, high fever. Acá les pongo algunos valores normales, y si ustedes ven la diferencia entre el valor normal y la pirexia, que ya como el ejemplo que les puse acá, ya no es mucho, solo son como medio grado por arriba, ya es ella pirexia. En la parte oral, rectal o axilar. Aquí hay que recordar que la rectal, lo dijimos, la rectal está un grado arriba de la oral y la oral está un grado arriba de la axilar. Hay que hacer siempre esas diferencias, le resto a una, le subo a la otra para que me dé el aproximado del valor oral. Si es axilar, le aumento 1. Si la tomé rectal, le disminuyo 1 para que me salga el aproximado de la oral. En base a eso ya logro yo categorizar la pirexia o la hiperpirexia. Ahora, veamos este otro término que también es bueno que lo revisemos, que son los nombres o las abreviaciones que se utilizan mucho cuando se hacen prescripciones de medicamentos. Por ejemplo, dice aquí, el paciente tiene una prescripción que tiene la abreviación HS. ¿Qué significa esta HS? No sé. Que se lo tome antes de las comidas, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, o antes de dormir. Ni idea. Bueno, veámoslo, porque eso es el propósito ahora de revisar esto. La HS también la pueden ver ustedes. Algunas personas le van a poner la Q antes. QAHS. Básicamente es antes de dormir, antes de irse a la cama. Entonces, si ustedes ven una indicación que lleva esta HS, eso quiere decir antes de dormir. 2 veces al día es BID. 2 veces al día, 3 TID, 4 QID. Luego la AC es antes de comer, PC después de comer y la PO que es la vía oral. ¿Quién me traduce esta indicación que está acá abajo? Dice una tableta PO, QID, PC y HS. Una tableta vía oral 4 veces al día después de las comidas y antes de dormir. Sí, así es correcto. Una tableta vía oral 4 veces al día después de las comidas y antes de ir a la cama. La cama. Esa sería la indicación correcta. ¿Cómo se lee? Bueno, entonces veamos este otro que dice, ¿cuál es la mejor ubicación para revisar el pulso de un adulto que está presuntamente inconsciente? Porque lo estoy viendo de distancia y que no, presuntamente no está respirando. La 3. Yo me... Oh, perdón. La 3. La 3. Bueno, es correcto. La 3 es el mejor lugar de una persona presuntamente inconsciente y que no esté respirando. Esa es si el paciente está consciente, un adulto consciente, el lugar preferido es la radial, como este hombre que tiene aquí su mano extendida. Esta, si ustedes ven,
es un paciente que probablemente no responde, está inconsciente. Entonces la carótida es la mejor. Es menos invasiva porque, bueno, el cuello está ya descubierto acá, menos invasivo. Tendré el mejor pulso porque es el pulso que va a estar más cerca del corazón. Si es un corazón que está latiendo muy suave, ya el cuello está expuesto y está cerca del corazón. Probablemente un pulso débil es el más confiable en ese momento. Es la persona, usted va a ser menos agresivo, solo acerca su mano al cuello, menos agresivo, menos invasivo, menos distrés para cualquier persona que le toque en el cuello que está, entonces el mejor. El otro es radial, ya una persona consciente, entonces ya ese sería, probablemente está consciente, pueda tener mejor pulso, más fuerte, ese es el mejor lugar. Ya les pongo los dos. Ahora veamos cuál es el término de una muestra que se nos han roto células rojas. ¿Cómo le llamamos a esa muestra de Hemólisis. Hemólisis. hemólisis? También se Ujú. recuerda que en el video no fue el flebotomista, sino el técnico del laboratorio que estaba centrifugando. En una de las momentos del video se molestó un poco él porque una de las muestras que sacó del centrífuga estaba muy hemolizada y dijo que, ahí decía el comentario, el video, que esas muestras los técnicos del laboratorio no les cae muy en gracia y muchas veces tienen que enviar nueva requisición para otra muestra de sangre porque esa no se puede procesar bien el hallazgo. Entonces sí se conoce como muestra hemolizada. Y la hemólisis también tiene grados, porque ustedes pueden ver acá, hay unos colores que son más oscuros que otros. Debe venir desde el color suave, como color sandía, refresco de sandía, pero a medida hay más glóbulos rojos que se hemolizaron en la muestra se vuelve bien oscura, como vino tinto. Vino tinto. Las muestras lipímicas con mucho triglicéridos, colesterol un poquito lechoso, acá una muestra clarita, acá muy no es transparente como acá, sino que no transparente. Si hay bilirrubina y es una muestra ictérica, un color verde olivo, sería otra muestra acá. Esto se conoce como jaundice, como ictericia. Pero la muestra hemolizada, que era la pregunta que les decía, era una ruptura de células rojas, hemólisis. Otra cosa, si el dedo el término milk, ordeñar, le dicen, es como hacer un movimiento bien brusco del dedo, apretarlo de la parte del dedo hacia la punta. Y hay gente que le gusta mucho hacer eso, que estarlo, como que lo está ordeñando y lo aprieta y lo aprieta. Ese movimiento excesivo durante una punción capilar, digamos que es el tercer o cuarto dedo de una persona, ¿qué nos puede causar? Que dijimos que se contraindica, que no se haga, que no debe hacerse. ¿Qué me causa eso? ¿Me incrementa el flujo de sangre al lugar de la punción? ¿No? ¿Me da un adecuado flujo para que el llenado de los tubos sea excelente? Tampoco, ¿verdad? ¿Me No. puede dar hemólisis y contaminación de la Sí. muestra? Sí. Y sí, por ahí va la cosa. Sí. Entonces se ha demostrado que esta forma de hacerlo no es la correcta. Más tiene razón lo que está haciendo esta fotografía que ha captado el momento, que es cuando el flebotomista, en vez de estar excesivamente apretando hacia la punta, hace una presión sostenida del dedo, la primera gota la descarta y empieza a partir de las segundas gotas empezar a colectar la muestra, porque se ha visto que está haciendo ese movimiento me va a dar contaminación con el tejido, con el líquido tisular intersticial de la piel y me va a provocar ruptura de los glóbulos rojos, que es lo que estamos tratando de evitar, que dijimos con la otra muestra, que se me hemolicen. Ahora, veamos
Esta pregunta que dice, María tiene un medicamento de Tylenol 650 miligramos, vía oral, cada 4 horas, as needed, para dolor fuerte o fiebre. ¿Qué tipo de orden de medicamento es esta de as needed? ¿Es single, como una sola vez? ¿Rutina, No, PRN o STAT? no, sí lo necesita. Scar. No, STAT ya habíamos dicho que esta se usaba para urgente, sí, ¿verdad? es urgente, sí. Entonces no viene al caso ponerla acá. Entonces, es cada vez que ustedes lean que dice as needed, sí, es una Tú lo abreviación que se necesitas. usa PRN, Eso no PRN, sé. Ya. que significa ProRenara y es un esquema que lo van a ver tal vez mucho y tiene que ver con la palabra si es necesario, as needed, por específicamente sin síntomas y signos. Entonces, ahí el protocolo para estas medicaciones, en base a síntomas y signos que se van a ver en los pacientes, en los individuos, es que ver si ¿y cuál es el síntoma? Usualmente la indicación lo trae. Aquí en este caso sería dolor o fiebre. El dolor es un signo porque es un síntoma porque el paciente me lo dice, pero yo no lo puedo medir. Él me puede decir que tiene 10 de 10. No lo puedo yo medir, excepto que le ve el rostro con dolor y que se ve con dolor. La fiebre sí la puedo medir con un termómetro. Entonces, siempre la indicación me va a dar los dos parámetros, el síntoma y el signo, en base al cual yo voy a hacer el criterio de as needed o PRN. Si yo verifico que hay dolor o fiebre, la siguiente cosa antes de cumplir algo, si es una medical assistant o una enfermera, una RN, es ver la última vez que se le dio el medicamento, revisar en el cuadro del paciente, en el log, cuándo fue la última dosis que se le dio. Si la medicación no ha sido dada porque ya pasaron 4 horas y no había dolor ni fiebre, ya se saltó unas 4 horas. Si no se ha administrado, entonces ahí es el momento de administrarla. Pero caso contrario, si no han pasado las 4 horas, aunque tenga dolor y fiebre, el Tylenol 650 no se podrá cumplir, excepto por una indicación nueva ya del médico, que diga, sí, cúmplase otra orden, porque caso contrario, no. No se ha cumplido el criterio de las cada 4 horas. Entonces, eso es bien importante. Cuando lean as needed, es el PRN. Aquí les pongo algunas otras abreviaciones. Esta de GTTS, que es gotas, por recto, supositorios, otros medicamentos en niños. IV, que es intravenoso, intramuscular, y este que es subcutáneo. Entonces ahí tenemos algunas abreviaciones también que pueden ser que ustedes las vean en algún momento en expedientes médicos. Veamos ya habíamos dicho que la DEA daba ciertas cosas que controla. Entonces, en las prescripciones de sustancias controladas, se necesita la firma del doctor y qué número. ¿Qué número? ¿Número de FDA, de CDC, de DEA o de EPA? DEA, la sustancia controlada. De DEA, sí. Estas sustancias controladas piden del médico su firma, su nombre y su número de DEA. Este número de DEA es un número registrado a nivel nacional. Todos los doctores, no solo médicos, sino que ahí incluyen ustedes physician assistant, nurse practitioner, optometristas, también dan sustancias controladas, dentistas, veterinarios, también tienen un número de DEA. Entonces, todos ellos necesitan registrarse en la DEA y ellos les van a dar un número que lo usan en todo Estados Unidos y de esta manera les permite poder escribir prescripciones a pacientes
de sustancias controladas, de medicamentos de sustancias controladas. Ahí, por eso les digo, dentistas, veterinarios, oftalmólogos, optometristas, van a necesitar un número de DEA. Esta abreviación de PHI, ¿qué, qué nos significa? Instrucciones de salud protegidas, información de salud protegida, información privada de salud, instrucciones privadas de salud. ¿Qué significa el PHI? Protección de salud, no. Información privada de salud. Oh, Es información protegida de salud. Y esta información protegida de salud es parte de lo que ya habíamos hablado de que decía de la regla de privacidad del HIPAA. ah, Es una protección federal para información personal de la salud de cualquier individuo que llega a una clínica o un hospital. Y ahí esta información agarra un estatus de protección y el único que tiene derecho sobre ella es el paciente. Pero él es el que tiene poderes bien amplios para poder liberar su propia información a terceras personas, como pueden ser aseguradoras, alguien que tenga un seguro, por ejemplo, Toft puede el autorizar que se le libere información a Toft, porque imagínense alguien que va a ser operado de una cirugía, los seguros necesitan saber si es cierto que usted tiene una hernia, que van a operársela, entonces ellos tienen también sus propios como auditores que ven si la cobertura amerita ser cubierta para que se la paguen, porque están hablando de muchas veces de miles de dólares. Entonces, en ese caso, la paciente autoriza que se libere información a la aseguradora, TOF, para que ellos vean eso, pero caso contrario, bajo la ley de Estados Unidos es protegida ese estatus. Ahí les pongo algunos identificadores que entran en esa PHI. Están los nombres de nosotros, nuestros correos electrónicos, nuestras cuentas, nuestros accesos de internet, algún identificador biométrico que nos hayan hecho, por ejemplo, huellas, DNA, si existen, seguros sociales nuestros, récords médicos, nuestras direcciones, fechas importantes. Si hay fotos también, hay personas que se hacen cirugía y tienen fotos antes y después. Esa ya está protegida por el PHI. Fotos de rostro completo o partes de su cuerpo, todo eso está protegido. Ahora vemos esta que dice, ¿cuál sería la ruta de administración más adecuada de un paciente que tiene náuseas y vómitos? ¿Cuál sería? ¿Qué cree usted? Rectal. rectal. Sí, esa sería. Recuérdense que si hay una intolerancia a la vía oral que incluye que alguien tenga el reflejo aumentado del vómito, no está vomitando, pero cualquier cosa que le va a dar ese reflejo o que alguien que esté vomitando en forma que no lo pueda detener, como dicen, incoercible, vómito. La única ruta que acá se menciona es la vía rectal. Ahora, un paciente que está teniendo una convulsión, un seizure, ¿cuál de las siguientes sería el paso del medical assistant para proteger? Aquí les pongo yo unos probables escenarios. Le puse, por ejemplo, le da a usted un vasito con agua, No se escuchó lo que usted dijo de la lo pregunta. coloco entre el del Lemburg, aquí puse la cabeza del paciente, llamo al 911. No. La La 3. la La 3, 2. La no. 2. Porque recuérdense que es
probablemente la medida más inmediata que usted haría. Es que no No, entendí cuando usted dijo, no se escuchó, cuando estaba diciendo lo de la pregunta. un paciente que está teniendo una convulsión, ¿cuál sería el paso más apropiado para un medical assistant para proteger al paciente? Estamos hablando de los primeros instantes que usted evidencia que está teniendo eso. Lo más inmediato, veámoslo, es los dibujos. Poner la ropa, ponerla un poquito más suelta alrededor del cuello y luego probablemente la Mira. posición lateral, girarlo. Luego pondrá hablar por ayuda, call for help. No viene al caso, o sea, no le puedo administrar ningún fluido porque probablemente sea una persona que está inconsciente en ese momento, en un periodo posiptal, la persona está como dormida, no le va a reaccionar. Entonces, esto es lo más inmediato, no quiere decir que va a ser lo único. Recuérdense que usted es una situación inmediata, aflojarle la ropa, colocación lateral. Luego sí puedo llamar por ayuda, no necesariamente al 911, sino que ayuda inmediata también otro medical assistant, una enfermera o alguien. Veamos esto para recordar un poquito. El pulso de un niño, un bebé, y su respiración son los mismos que un adulto, más lentos que un adulto. ¿No hay diferencia entre un niño y un adulto o son más rápidos? Más rápido. Más rápido. Son más rápidos. Casualmente, en el pulso y la respiración son más rápidos y si ustedes ven, a medida van creciendo de edad, van alcanzando valores que se asemejan ya al adulto, que sería para el pulso 60 a 100, la respiración 12 a 20. Opuesto es la presión arterial. En los niños pequeños son un poquito bajitas y a medida que ellos crecen, van aumentando la presión y se van acercando a los valores del adulto, los valores normales. Entonces, en cuanto a la respiración y el pulso, son más rápidos que en el adulto, si los comparáramos. Así que no olvidemos eso. En cuanto al pulso del niño, ¿cuál creen ustedes que es el mejor lugar para tomárselo, el pulso? ¿En el pie? Ujú, en el pie. El pulso en el pie. El más ideal, no sé si lo puse por acá. No lo puse. Pero ¿se recuerdan el pulso apical? El pulso de la punta del corazón. Oh, En los niños es el mejor. Y se hace con un estetoscopio. Solamente es en el tórax, en el pecho. Se hace auscultado. Con estetoscopio se ausculta la punta del corazón. En los infantes y niños pequeños es el más exacto para ellos. En el adulto, ahí vamos por el radial, pero en adultos con dificultad para palpar el radial, también hay que irnos para el pulso apical, que es en el tórax anterior. Ese es el más exacto en la medida de que podamos hacerlo, por ejemplo, en los niños, más que todo en niños pequeños. ¿Cuál sería el procedimiento más apropiado para cuando estamos preparando sangre u otros materiales potencialmente infecciosos para transporte? Lo vamos a transportar. ¿Cuál sería el más apropiado? El 2. ¿Lo pongo a congelar antes de transportarlo? No, o sea, ¿Congelo en el frío. o lo O enfrío? Ok. Pa- Recuérdense que El, sí, es la 4, la de colocarlo como en recipientes a prueba de derrame. adecuados. Los Ajá. containers. Sí, ese es el más importante. Y comprendo la respuesta que me dijeron de ponerlo a helar, porque fue una de las preguntas que hicimos al principio, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Pero cuando sea
En cuanto a lo que dice la OSHA, en protección al trabajador y a los lugares de trabajo, es que deben de ser colocados en material a prueba de derrame. Solamente estas bolsas que ustedes ven acá, si se cierran en forma correcta, son a prueba de derrame. También muchas de ellas traen este papelito blanco que es como absorbente, como que absorbe mucho lo que digamos que saca un poquito de sangre acá, este papel lo absorbe. También aplica cuando ponen estas bolsas orina. También llevan estos papeles absorbentes que van a tratar de resolver un poco el derrame si ocurriese. Luego, esa es la parte de protección de material potencialmente infeccioso para contaminar. Luego vendrán otras cosas, pero eso es lo más importante. Bueno, voy a hacerle 2 preguntas más y terminamos. Este es por lo de la venopunción. ¿Cuál sería el orden correcto para finalizar el procedimiento de venopunción? Ahí les puse 3. Antes, en el primero dice, retiro la aguja, retiro el tubo, remuevo el torniquete y aplico presión. Remuevo el torniquete, remuevo el tubo, remuevo la aguja, aplico presión. La O 2. remuevo Remueve el torniquete. La número 2, remuevo el torniquete. La número número 2. 2, sí. Esto lo vimos en el video, pero también lo vimos en las fotos, para hacerle un poquito de memoria. Recuerden acá la identificación de los 2, nombre y fecha de nacimiento, ubicación del punto de la punción, primera colocación de torniquete, preparo el material, segunda aplicación de torniquete, canalizo la vena, empiezo a ver el flujo, retiro el torniquete, y aquí viene la pregunta y la respuesta que le estaba haciendo. El orden que decía, removí el torniquete acá, muevo el tubo aquí, el torniquete ya se veía flujo, removí el torniquete, se está llenando el tubo, removí el tubo, remuevo la aguja, que aquí está, remuevo la aguja, aplico el protección sobre la aguja, descarto la jeringa y la aguja, y luego etiqueto el tubo. Y aquí ya he colocado la gasa. Ese es el orden correcto que tiene que hacerse. Y veamos esta última pregunta antes de terminar la noche. ¿Qué espécimen requiere protección de la luz? De lo que ven ahí. La Bueno, bilirrubina. el bilirrubina, correcto, bilirrubina. Aquí les puse otros nombres que vitamina B1, B2, B5, B7, B3, B6, A, E, ácido ascórbico, porfirinas, requieren protección a exposición a luz. En esta foto, que es un poquito muy convencional que lo hagan, si no existieran estos tubitos de color ámbar, ellos lo pueden forrar con un papel aluminio y proteger la sangre de la luz con esta forma. Pero actualmente ya venden estos tubitos de color ámbar, que son ideales para proteger el tubo de la exposición a luz. Y se usan mucho para proteger muestras de suero o plasma que se han colectado, ya han pasado por la centrífuga y la voy a transportar hacia el laboratorio. Entonces, en ese momento yo ya lo coloco en este tubito o tomé la muestra rápidamente, ya la he hecho la inversión, movimientos de inversión, y sin haberla procesado todavía, la envío de forma rápida al laboratorio. Entonces, bueno, aquí finalizaríamos esta noche, volviéndonos a encontrar el próximo día jueves para revisar lo que es el electrocardiograma y otras preguntas de hoy.